Buenas tardes. En esta oportunidad me toca presentar al doctor Guillermo Eduardo Velasco Uray. Bueno, el doctor hizo la especialidad en neurocirugía por la Universidad Ricardo Palma, con sede en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en Callao. El año 2022 el doctor fue jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Regional de Loreto. Actualmente labora en el Hospital Tres Iquitos de Salud. Y el día de hoy nos trae el tema hemorragia subaracnoidea. Bueno, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola, hola. Buenas tardes. El tema de hemorragia subaracnoidea es un tema bastante amplio, motivo incluso de estudio de una subespecialidad, tanto en la parte microvascular, microcirugía, como en la parte endovascular. En unos 35 minutos vamos a tratar de hacer un ultra resumen de esta enfermedad, ¿no? Por definición es una extravasación de sangre, ¿no?, en el espacio subaracnoideo, ¿no? O sea, entre la aracnoides y la pía madre. Sabemos estadísticamente que la mayor etiología de las HCA son traumáticas. Acuérdense que estamos en Iquitos, bastante accidente, ¿no? Tenemos una gran cantidad de trauma. Es mucho más que en los casos de espontáneo. Y dentro de los casos... Hola. Y dentro de los casos de hemorragias espontáneas, los aneurismas cerebrales constituyen el mayor porcentaje de esto. ¿Saben ustedes un mínimo de edad? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde estaba yo? Me siento ahí. Sí. Ya. Este es su certificado del doctor. ¿Ya? Lo entregas. ¿Ya? Y leíste los mensajes de Javier, ¿no? ¿Qué es Javier? ¿De qué va a venir? No, va a venir Jorge. Sí, pero el doctor tienes que verificar que no va a exponer. No va a exponer. Ahí va a decir. Y es importante son enfermedades que aparecen en el camino, ¿no?, de esta enfermedad que termina, este aneurisma termina por cambios intraluminales generando una ruptura en parte del subdomo y eso genera una hemorragia, ¿no?, que muchas veces es difusa. La presentación puede ser de varios tipos. La clásica es el sangrado del espacio subaracnoideo. Puede haber un sangrado intraparenquimal, puede haber un sangrado intraventricular, puede haber incluso un sangrado sublunar, que muchas veces puede confundir el inicio al abordaje de emergencia, ¿no? Generalmente las hemorragias sublunares se tienden a asociar a trauma y no tanto a enfermedades espontáneas como son este tipo de temas. Entonces, muchas veces es importante poder indagar cuál fue el mecanismo en que se desencadenó el cuadro. Importante porque es un gran porcentaje de pacientes los que no llegan a eso. Es la típica historia que se encuentra el paciente muerto en la calle o muerto en su casa. Son cambios bruscos de la presión intracraneal que desencadenan que el paciente vaya al paro cardiorrespiratorio. Aún hay literaturas que describen más del 30 a 40% de casos en los cuales hay muerte instantánea.
veterinario para ser tratadas. Como ya mencioné, las complicaciones más graves pueden llegar a ser la afectación cardíaca, ¿no? o pulmonar, ¿sí? Y es una enfermedad que, a pesar de que puede llegar a ser gripado el aneurisma o tratado de forma endovascular a tiempo, va a tener muchas veces una secuela, ¿no? ¿Por qué? Porque se tratan de hemorragias que son difusas, ¿sí? Extensas en varios territorios, dependiendo obviamente del territorio del sangrado, y que muchas veces, como ustedes muy bien saben, y el doctor Donaire lo ha dicho muy bien, tiempo es cerebro. Muchas veces estos daños ya son irreversibles. Todavía la edad y esta escala, que es la escala de la Federación Mundial de
sumamente intensa, ¿no? Asociado a síntomas de hipertensión intracraneal, a vómitos, a dolor cervical, porque suele haber meningismo, ¿no? Pérdida de conciencia, alteraciones de pares craneales, ¿no? Entre otros. Es el síntoma más frecuente, la cefalea, ¿sí? Y es el peor, así dice el libro, el peor dolor de cabeza del mundo. No hay peor dolor de cabeza que el de una hemorragia subaracnoidea. Y es un círculo vicioso, porque el dolor de cabeza intenso, mal controlado en la emergencia, va a generar que el paciente finalmente haga más valsalva. Y si hace más valsalva, y puja más, y le duele, y se agita, muchos se tienen a agitar, se paran, se caen, ¿no? Eso va a generar, aumentar el riesgo de un segundo episodio de sangrado, que se le llama resangrado, ese es el término. Tiende a ser de aparición repentina, ¿no? Y muchas veces se acompaña de un gran trastorno de conciencia. Bueno, acá no se puede ver, desafortunadamente, era un video, no se puede ver. En el caso de este paciente, bueno, sí se llega a distinguir algo. En este caso, el globo ocular derecho está paralizado, tiene una parálisis del tercer par craneal, ¿no? Y eso nos dice, eso ya nos da una gran información, ¿no? Este paciente llegó a shock trauma, ¿no? Con dolor de cabeza intenso, y el globo ocular derecho estaba paralizado. Al momento de hacer el examen, ¿no? De los movimientos oculares, solamente se desplazaba el globo ocular derecho haciendo el movimiento externo, ¿no? Porque hay conservación del sexto par, pero el tercero se compromete, ¿no? Entonces, a esto se refiere la parálisis del tercer par craneal. ¿Qué otras cosas pueden haber? Puede haber meningismo, ¿no? Puede haber hemorragias oculares, ¿sí? Generalmente en hemorragias de circulación anterior, esencialmente los de aneurisma comunicante anterior, ¿sí? ¿Qué puede condicionar que un paciente se deteriore tanto como para que llegue al estado de coma? Bueno, eso es importante indagarlo inmediatamente. ¿Cómo lo indagamos? Haciendo una imagen, ¿no? Una tomografía, ¿no? Y podamos darnos cuenta que el paciente puede estar cursando con isquemia, con un gran volumen de hemorragia, con hidrocefalia, puede estar en un estado posictal incluso, ¿no? Lo que el doctor Donaire justamente había estado compartiéndonos, ¿no? En cuanto al diagnóstico, siempre tiene que existir, lo primero que nos mueve a nosotros como médicos, como profesionales de la salud, es la sospecha clínica. Si no lo pensamos, ¿cómo vamos a actuar, ¿no? Entonces, tenemos que pedir inmediatamente un examen, que es la tomografía cerebral sin contraste, que es lo que tenemos a la mano en los hospitales de acá de Iquitos. La punción lumbar vamos a verlo más adelante, pero idealmente, si es que tenemos el hallazgo, lo que deberíamos hacer es dar el segundo paso. ¿Y cuál es el segundo paso de esto? Es hacer un estudio con contraste, al menos. Idealmente ese estudio con contraste debería ser una angiotomografía o una angioresonancia. Pero angioresonancia, en honor a la verdad, aquí no es muy factible hacerlo en emergencia, pero al menos una angiotomografía porque hay aneurismas que sí se pueden distinguir en la reconstrucción, ¿sí? Claro, esto demanda también, es un examen operador dependiente, se demanda que el tecnólogo haga una adecuada reconstrucción de la imagen. Y acá podemos ver el motivo de estudio, ¿no? El polígono de Willis. ¿Cuál es el gold estándar? Bueno, y siempre ha sido una pregunta de examen, ¿no? La panangiografía cerebral de 4 vasos con reconstrucción de 3D. Eso es el gold estándar para una hemorragia subaracnoidea, para detectar un aneurisma. En el caso de la tomografía, pueden ver ustedes, nos va a permitir diagnosticar, nos va a permitir observar qué daño tiene, más o menos cuantificar el daño, delimitarlo. Y la especialidad con el tiempo, con la experticia, con ver tomografías y 20 y 30 tomografías diarias y 40 tomografías diarias, nos hace aprender algo que se llama los patrones. ¿Qué son los patrones? Son signos en la tomografía que a mí me orientan a sospechar cuál es el probable aneurisma. O sea, viendo la hemorragia, ¿no? Por ejemplo esta, ¿no? Es una hemorragia que está por encima del cuerpo calloso. Entonces yo puedo sospechar como especialista de que probablemente tenga un aneurisma, ¿no? Dependiente de la arteria cerebral anterior. Probablemente sea un aneurisma pericalloso, porque está por encima del cuerpo calloso, en la arteria pericallosa.
Otros patrones podrían ser por ejemplo, ¿no? Que hay un mayor volumen de sangrado en el lado izquierdo, y eso también es importante, esa es observación. Si tú ves más volumen de sangrado en el lado izquierdo que en el lado derecho, el aneurisma está en el lado izquierdo, ¿no? Eso es rápido de inferir. Podemos ver diferentes extensiones de hemorragias. Miren, por ejemplo, comparamos el lado izquierdo con el derecho y acá vemos una hemorragia en el valle silviano extensa. Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Es muy probable que se trate de un aneurisma silviano, aneurisma de la cerebral media. Y acá recordamos un poco estas estructuras perimesencefálicas importantes llamadas cisternas basales. Estas cisternas basales son repliegues de aracnoides que son sitio de asiento de estructuras vasculonerviosas, en este caso del polígono de Willis y de los pares craneales. Por eso la manifestación se da a nivel de pares craneales. Acá tenemos una serie de cisternas silvianas, interhemisféricas, interpedunculales, crurales, cuadrigeminales, ambiens, todas las cisternas que son para nosotros tienen una utilidad. La escala de Fisher ha cambiado, ¿no? Usualmente se usaba el Fisher clásico, ahora se ha modificado. Esencialmente radica la modificación es que ahora hay un Fisher 0. Antes solamente era del 1 al 4, ¿no? Se decía Fisher 1, no había sangrado, el Fisher 2 y 3 se distinguían por el grosor del sangrado, mayor o menor a 1 milímetro, ¿no? Y el 4 era clásico decir que había un hemoventrículo asociado o una hemorragia intraparenquimal. Eso ha cambiado en la actualización o la modificación de Fisher, donde incorporan, ¿no? Sangrado o HCA delgada, focal o difusa, con o sin invasión ventricular, o sea, hemoventrículo. Y esto obviamente, clásicamente sabemos que este Fisher, tanto el 3 como el 4, sobre todo el Fisher 3, es el que más se asocia a vasoespasmo. Es el que el paciente a la larga tiende a hacer isquemia cerebral tardía. Y acá vemos las clasificaciones, una hemorragia delgada, llamado Fisher 2, Fisher 3 un poco más grueso, y acá en este caso vemos un coágulo, y vemos un coágulo interhemisférico y también vemos hemoventrículo. Por lo tanto tiene la clasificación de Fisher 4 inmediatamente. La punción lumbar todavía tiene utilidad, pero todavía hay miedo, ¿no? Hay mucho miedo para voltear al paciente y ponerle una aguja, porque viene la famosa palabra de se enclava, ¿no? Y en verdad no es muy alejado. El concepto de enclavamiento, que el término más correcto sería herniación, sería el término más correcto. Hay varios tipos de herniación. Se puede hacer una punción, y ahí la clave es la santocromía, ¿no? Que es la distinción entre una punción traumática de un HCA. Sin embargo, hay que tener claro de que debe ser una poca cantidad de mililitros la que se debe retirar, porque sí hay estudios que indican que si se retira mucho líquido, no está cuantificado exactamente, sí puede generar un resangrado. Además, no se olviden que es un examen incómodo de realizar. Si no se pone una adecuada anestesia, el paciente se va a quejar de dolor, y lo último que tenemos que generar es más dolor, porque si generamos más dolor va a generar un resangrado. Entonces hay que tener eso en consideración. La resonancia magnética no tiene mucha utilidad en las primeras horas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Bueno, lo ideal es hacer aquí una angiografía. La angiografía es un procedimiento en el cual al paciente se le coloca anestesia local, a veces anestesia general, y a través de unos reparos anatómicos se accede a la arteria femoral con una punción, ¿sí? ¿Para qué nos sirve una angiografía? Una angiografía es un estudio bastante exacto en el cual al cirujano es como una especie de mapa, y con ese mapa no me voy a perder. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para tener características, detalles, tamaño del aneurisma, tamaño del saco, tamaño del cuello del aneurisma, de qué arteria depende. ¿Hay vasoespasmo? ¿No hay vasoespasmo? ¿Qué proyección tiene? ¿Es anterior? ¿Es posterior? ¿Es inferior? ¿Es superior? Detalles. ¿Para qué? Para poder planificar bien la cirugía. El cirujano es el dueño del proceso. Si el cirujano no planifica todo inicialmente, si no sabe qué clips debe de tener, si no sabe qué material debe solicitar, en la misma emergencia, en el mismo quirófano, no va a estar como loco buscando las cosas. La angiografía nos da detalles, y más aún si se trata de una proyección 3D. El Hans-Hess es una clasificación clínica, ¿sí? Y acá hay 5 grados de Hans-Hess. ¿Y esto sirve para qué? Para poder, y es un excelente predictor de mortalidad, ¿no? Los dos primeros Hans-Hess se basan en el grado de cefalea y rigidez nucal.
paciente generalmente despierto. El grado 3, 4 y 5 se refiere el grado 3 ya a un paciente letárgico, confuso probablemente, y 4 es un paciente estuporoso y 5 es un paciente ya en coma, probablemente con una respiración o con patrones terminales. Y esta clasificación que entró en vigencia de la Federación Internacional de Sociedades de Neurocirugía, que asocia el Glasgow con el déficit focal. ¿A qué se refiere el déficit focal? A que el paciente tenga afasia o algún grado de hemiparesia o hemiplejía. ¿Qué es lo que hacemos en una angiografía? Pulsamos la arteria femoral, usamos un Avocat, ¿no?, con la técnica de Seldinger, y se ingresa un introductor de 5 French con una guía hidrofílica. Todo el material tiene que estar previamente cebado, le decimos nosotros, que quiere decir heparinizado, una mezcla de heparina con cloruro de sodio. Usamos una serie de catéteres que tienen una serie de curvas, y eso va a depender de qué arteria yo quiero estudiar. En este caso, en pacientes adultos, el HN5 es la indicación, y en pacientes jóvenes, menores de 18 años, un catéter vertebral. Se hace una punción bajo una técnica que se llama la técnica de Seldinger. Bueno, la unidad donde tuve el gusto de estudiar, la unidad de neurointervencionismo en el Hospital Carrión, una de las primeras unidades que tienen un angiógrafo exclusivo para manejo de pacientes neurocríticos. Este es un introductor que se coloca, y lo que hacemos es viajar con estas guías largas que miden más de 1 metro, 1,10 metros, a través del callado aórtico, y vamos virando desde la pierna el catéter y vamos ingresando de forma retro, ¿no? Llegamos hasta el callado y de forma retrógrada vamos regresando para entrar al brachiocefálico, a la arteria carótida común o a la subclavia izquierda. Con esto lo que hacemos es obtener esto, una angiografía. Y esta angiografía, en este caso de un paciente joven o bastante más tortuoso en un paciente adulto mayor, como pueden ver aquí, puede constituir un reto para el especialista, porque no solamente son arterias que ya se han deteriorado con la edad, son arterias tortuosas que probablemente tengan placas, y el catéter no deja de ser un cuerpo extraño, entonces eso puede desencadenar también un fenómeno trombótico, ¿sí? Estos son los primeros segmentos de la carótida interna, ¿no? Nosotros tenemos que segmentarla para poder estudiarla, para poder entenderla, porque la carótida interna es cierto que es una estructura bastante pequeña, pero para entenderla topográficamente hablando debemos de segmentarla. En este caso Bottiglier la segmentó en 7 segmentos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y consideraciones anatómicas. Entonces vamos a tener acceso a tener esta información completa. Vamos a poder valorar adecuadamente la cerebral media, la cerebral anterior, ¿no?, en todas sus incidencias, anteroposterior, lateral, oblicuo, entre otros. Acá podemos tener a través de las subclavias acceso a la circulación posterior. Acá vemos las vertebrales, la arteria basilar, y también en una fase tardía, que es la fase venosa, vamos a tener acceso al sistema venoso. Sistema venoso superficial y profundo. Y finalmente esto es lo que queremos ver dilataciones aneurismáticas. Acá vemos en una incidencia antero-posterior, donde podemos ver la parte terminal de la carótida interna, y vemos la bifurcación en cerebral media y cerebral anterior. Aquí vemos, ¿no?, el límite, y vemos un aneurisma sacular en el segmento comunicante anterior. Asimismo, aquí podemos ver en la parte más alta de la basilar, podemos ver un aneurisma llamado del top de la basilar, o tip le dicen algunos. Acá podemos ver un aneurisma en la bifurcación carotidia, y nos permite distinguir una serie de detalles para la planificación quirúrgica, como les he dicho. ¿Qué es importante llevarse de esta exposición? El nimodipino aún tiene un nivel de evidencia 1. En la última guía, 2023, sigue teniendo la gran importancia de la administración en pacientes con HCA neurismática. Recordemos que el nimodipino es un calcio antagonista de hidropiridínico, que a diferencia del nifedipino, que tiene una mayor actuación cardíaca, el nimodipino tiene un mayor impacto o actuación a nivel cerebral, y por eso que tiene bastante utilidad en esto. Es importante controlar la presión arterial, fundamental, porque estamos hablando de que si no se controla la presión arterial, esto puede inducir a un resangrado. Y las convulsiones, claro, de forma inmediata hay que prevenir. Si ha convulsionado, hay que dar el anticonvulsivo. Podemos dar fenitoína, algunas guías ya sugieren levetiracetam. Si no ha convulsionado, igual tenemos que prevenir que convulsione. Tenemos que evitar que aumente la presión intracraneal. Lo que no hay mucha evidencia es de darlo tardíamente. ¿Sí? ¿Y cuál es lo más temido para nosotros?
segundo episodio, ya sangró una vez, ya se deterioró, ya hay trastorno a nivel de conciencia y ocurre un resangrado, o sea, un pico de presión remueve el coágulo que se formaba en el domo del aneurisma y el paciente vuelve a sangrar, ¿sí? Y algo que era así se convierte en algo que es así, ¿no? Hay un aumento del volumen extravasado de sangre, hay mayor deterioro a nivel de conciencia, un paciente puede estar hablando, puede estar tranquilo y de un momento a otro convulsiona y cae al suelo. No, eso es un resangrado, es abrupto. Mientras que vasoespasmo es una evolución más lenta, progresiva, ¿no? El paciente inmediatamente no se queda hemipléjico. Cuando se trata de vasoespasmo, gradualmente se instaura el vasoespasmo, gradualmente se instaura el déficit motor, a diferencia de un resangrado que es algo brusco. Pueden haber cambios cardíacos, sí, porque esto es una explosión de catecolaminas. Seguramente los cardiólogos son expertos viendo esto. Ya en esos temas no me voy a meter, pero definitivamente hay un tema aquí, ¿no? Que puede causar bruscamente que el paciente pueda hacer un fallo cardíaco, ¿no? Una explosión brusca de catecolaminas, incluso cambios a nivel pulmonar, ¿no? Que puedan generar finalmente que se redistribuya la sangre a la circulación pulmonar y eso va a generar un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar y eso va a generar edema. Entonces van a haber una serie de cambios. El vasoespasmo es importante entender lo que se suele instaurar a partir del día 3 del sangrado, por eso es importante cuantificar. En la historia clínica tiene que decir qué día sangró, para cuando en la historia clínica se ponga hemorragia subaracnoidea día 3, día 4, día 10. Es importante poner eso, ¿por qué? Para poder entender qué complicaciones podemos enfrentar en ese periodo de tiempo, ¿no? Clásicamente se da a partir del tercer día, el pico puede dar entre los 6 a 8 días, antes se decía de 7 a 10 días, ¿no? Y dice que el periodo nunca suele aparecer después de los 17 días, antes se decía 21 días, de ahí la tradición de dar 21 días nimodipino, ¿no? Y se ha quedado eso como una etiqueta en nuestra cabeza, pero estas son las actualizaciones, ¿sí? Y este vasoespasmo puede darse de varias formas y tiene que ser identificado. Puede haber un vasoespasmo clínico, puede haber un vasoespasmo angiográfico, si podemos hacer una angiografía. ¿Qué llama la atención aquí? Si ustedes son observadores, la carótida interna la pueden ver y en la parte distal de la carótida interna ya casi no se ve. Acá también en la cerebral anterior y la cerebral media tampoco se ve. Paso de contraste, paso de sangre. ¿Qué significa eso? Que el lumen de la arteria está pequeño, está reducido. Eso es vasoespasmo, es un vasoespasmo angiográfico. Con tecnología podríamos hacer grandes cosas, el problema es que no lo tenemos, pues, ¿no? Esto es un Doppler transcranial. El Doppler transcranial mide un índice llamado el índice de Lindegard, ¿no? Que es una relación entre el flujo, ¿no? de la arteria cerebral media y de la carótida interna, y eso es un predictor, nos puede decir si el paciente está desarrollando vasoespasmo y poder tomar una acción más rápida. Puede ser de forma endovenosa, vía oral, en este caso a través de neurointervencionismo podemos ingresar un balón, como ven aquí, y hacer una dilatación intraarterial. Este es un procedimiento que requiere anestesia general. Ese es un tipo de angioplastía llamada mecánica. O lo otro que podemos hacer es administrar nimodipina intraarterial, que sería una angioplastía química. También verapamil podría ser una buena opción. En cuanto a hidrocefalia, es importante entender que el paciente va a requerir una derivación muchas veces. Puede ser ventrículo peritoneal, aunque muchas veces tiende a obstruirse, o una derivación ventricular externa, ¿sí? Cuando hay casos de hemoventrículo. Además, la derivación ventricular interna tiene la peculiaridad de que también nos sirve como monitor de presión intracraneal. O sea, sirve como monitor PIC. Esa derivación se puede conectar al monitor de funciones vitales, en el seguro tenemos eso, y mide la presión intracraneal. Y eso tiene una validez espectacular, porque con un monitor de presión intracraneal se toman decisiones. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué debemos, que creo que esta es la parte más importante de la exposición, ¿qué debemos tener en consideración? Debemos tener en consideración que el paciente puede presentar un resangrado, hidrocefalia, cambios hidroelectrolíticos, convulsiones, y nosotros debemos garantizar un adecuado suministro de oxígeno. Debemos evitar la hipertensión. Este es un juego. No puede subir mucho la presión, pero tampoco puede bajar mucho, porque si sube mucho la presión va a resangrar. Si baja mucho la presión
va a haber vasoespasmo, por eso tenemos que dar vasopresores. La idea es mantenerlo en un rango, mantener la eubolemia. Antes había la famosa triple H, ¿no? La hiperbolemia. Hoy en día se habla de eubolemia. Tener claro que debemos tener un impacto sobre la reducción de la resistencia cerebral vascular, ¿no? Tratar de elevar al máximo la saturación de oxígeno al 100%, porque eso va a prevenir de alguna u otra forma que no me haga isquemia cerebral tardía, y eso es un área crítica, obviamente. Debe tener un monitoreo, debe tener una línea arterial, estar intubado si hay un gran nivel de compromiso del nivel de conciencia, colocar una derivación ventricular si es necesario. Y es importante esto porque muchas veces esto no se termina de entender. Esto es una prioridad, esto debe ser manejado en un área crítica. Muchas veces en el MINSA, yo vengo de un hospital del MINSA, todos los pacientes no tienen chance de entrar a una unidad de área crítica. Todos no tienen esa suerte, ¿no? Y algunos son manejados en cama general, lo cual no debería ocurrir, porque en cama general nadie se va a dar cuenta si se complica o no. Esa es la realidad. Debería entrar una UCI, debería estar con control, un monitoreo adecuado, cabecera elevada. Recordemos que elevar la cabecera disminuye el retorno venoso para la presión intracraneal, ¿no? Restringir visitas, esto puede sonar bien raro, pero es cierto. Restringir visitas, ruidos fuertes, estímulos. A veces el paciente recibe visitas de familiares que se ponen a llorar, ¿no? Se ponen tristes, y con el paciente. Finalmente el paciente se emociona, se pone a llorar, puja y sangra nuevamente. Y eso ha pasado. Eso ha pasado. En la residencia se ven casos así, gente que se pone a discutir con el paciente también. Y en ese momento hace un resangrado. Entonces hay que limitar eso. No puede entrar cualquier persona. Y si va a entrar una persona, pues que se mantenga pues serena, pues, ¿no? Una dieta, bueno, debe estar idealmente en ayuno porque se le debe preparar, porque idealmente debe estar en preparación para cirugía, ¿no? Se debe de dar soluciones isotónicas y en muchos casos se tiene que dar para controlar la hipertensión intracraneal solución salina hipertónica, al 3% o incluso de más porcentajes si es un área crítica. El manitol generalmente se reserva cuando hay resangrados aneurismáticos y necesitamos bajar la presión, ¿ya? Entonces hay que tener eso en consideración. En cuanto a los fármacos, yo les había mencionado, importante creo mencionar, ya dije todo esto, manejar el dolor es fundamental. Si vamos a sedar al paciente, hay que manejar el dolor, hay que usar laxantes, es un paciente que no se puede estreñir. Me acuerdo que cuando yo era residente, el paciente estaba esperando su cirugía y estaba estreñido, nadie se dio cuenta, se paró, se sentó en el baño y se puso a pujar y ahí resangró. Puede ocurrir. Y nosotros somos los llamados a tener esa precaución. No puede estar constipado, no puede estar estreñido. Tenemos que tener esa consideración porque el paciente va a tender a pujar y puede resangrar. Inhibidores de bomba, protectores gástricos, ¿no? En general, mantener una adecuada oxigenación, la normotermia, ese también concepto de la hipotermia, de enfriar al paciente, ya no baja, es normotermia. Mantener una adecuada presión, se habla de un rango, ¿no? Esencialmente más manejamos PAM, más que presión arterial sistólica se habla de PAM, o sea, una presión arterial media que debe estar entre 90 a 100 en pacientes no operados, no clipados, ¿sí? Se considera clipado un paciente, se considera que el paciente ya no va a ser un resangrado. Entonces, en esos casos yo puedo mantener ese rango de presión hasta que llegue a ser clipado. Una vez que ya está clipado el paciente, que ya está operado, que ya pasa, ahí se puede tender a subir la presión. Pero mientras el paciente no esté clipado, debería tener un rango de PAM entre 90 y 100. Eso es importante. Todos los exámenes de laboratorio hay que prevenir que haga algún tipo de disturbio de la osmolaridad, ¿no? Controles de la glicemia, ¿no? Y todos los controles que pueden ver aquí. Se decide ya no operar o hacer una angioplastía o hacer microcirugía, ¿no? Microcirugía que es el acto puede ser una craniotomía con un abordaje especial hacia el valle silviano esencialmente, ¿no? Y la parte endovascular. Solamente unas 2 o 3 diapositivas de lo que son los aneurismas. Sabemos que son dilataciones. Hay dos tipos de aneurismas: dilataciones saculares, que por característica tienen cuello, y otros que son los fusiformes, que no tienen forma técnicamente, son dilataciones sin forma de la pared de la arteria, en este caso. Sabemos que la mayor cantidad de aneurismas son de circulación anterior, ¿sí? La mayoría en
En el mundo es pregunta de examen siempre, aneurisma comunicante anterior, pero en Perú la casuística es de aneurisma comunicante posterior, no es comunicante anterior. Y en menor porcentaje de aneurismas de circulación posterior. También pueden haber múltiples aneurismas. Estas son las cisternas basales, que son sitios donde descansa, donde reposan los pares craneales y donde reposa también el polígono de Willis. Finalmente, ¿para qué hacemos la angiografía los neurocirujanos? Para poder clasificar, para poder obtener la información de qué vamos a pedir. Si el paciente tiene un aneurisma con un cuello que mide 3 milímetros, pues mi clip debe tener más o menos un largo de 5 a 7 milímetros. ¿Sí? No puedo pedir un clip más pequeño que el tamaño de un cuello. Entonces, para eso es importante la angiografía. Eso no lo voy a poder hacer en una angiotomografía, en una angioresonancia. ¿Sí? Voy a poder saber la proyección del aneurisma. ¿Sí? Estos son todos los tipos de clipajes que hay, en tándem, con clips rectos, curvos, semicurvos, angulados, fenestrados. Son todos los tipos de clips que tenemos. Y finalmente, esto es lo que obtenemos. Obtenemos un clipaje limpio, una cirugía limpia, en la cual el aneurisma quede completamente excluido de la circulación, que ese es el objetivo de la microcirugía. Esto es una reconstrucción 3D. Miren, esto de acá es una imagen en 2D y esto es en 3D. En el monitor podemos girar la imagen, podemos tener acceso a los detalles, ¿sí? A la planificación, al tipo de acceso que vamos a hacer, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, la parte más distal, ¿no?, de la arteria carótida interna y su bifurcación en cerebral anterior y cerebral media. Acá vemos el aneurisma, ¿sí? Podemos observar el aneurisma y observamos el cuello. Este es el objetivo, poder hacer una microdisección a ese nivel y poder colocar de forma delicada el clip. Estas son cirugías bastante complejas, como pueden ver ahí. Esta es una imagen intraoperatoria, incluso podemos ver una arteria llena de placas, ¿no? Placas ateromatosas. O sea, no es como el dibujo tan bonito, ¿no? La realidad puede ser muy diferente. Además de que cuando un paciente sangra, hay una hemorragia subaracnoidea, hay aracnoiditis, o sea, las aracnoides se inflaman y la microdisección es mucho más difícil y, por qué no decir, cruenta. La otra parte, bueno, que ha sido motivo de estudio para mí, es la parte angiográfica. La parte del tratamiento endovascular, esto está de moda, mínimamente invasivo. Por la misma punción femoral podemos insertar coils. Estos coils obliteran intraluminalmente el aneurisma y eso nos da la ventaja de poder excluir al aneurisma de la circulación, como se puede ver en la clasificación de Raymond-Roy, ¿sí? Una obliteración completa o parcial. Incluso en algunos casos quedan algunas partes centrales del aneurisma que finalmente se terminan trombosando. El paciente puede hacer su vida normal. Y en algunos casos colocar dispositivos mucho más complejos, estos stents modificados, ¿no?, que son llamados diversores de flujo, ¿no?, que no hacen otra cosa más que reepitelizar los vasos sanguíneos cerebrales, ¿no?, formar una nueva capa, formar un nuevo vaso por dentro y excluir gradualmente al aneurisma de la circulación. Claro que esto acompañado de muchas veces de antiagregación, pues no siempre estos pacientes tienen que vivir con su aspirina, con su clopidogrel, ¿no?, porque se les coloca un cuerpo extraño intraluminal. Entonces, ¿qué es importante llevarse de esta clase, de esta exposición? Es que cada tratamiento se debe de individualizar. Yo no puedo decir que si tengo a 10 pacientes, a los 10 le voy a hacer lo mismo. Cada paciente, dependiendo de su edad, de la comorbilidad, de cómo ha debutado con el sangrado, del tiempo de espera, va a requerir uno u otro tratamiento, ¿sí? Se dice en general que los clipajes son para aneurisma de cerebral media, cuando hay grandes coágulos. Se dice en general que los aneurismas de circulación posterior deberían tratarse de forma endovascular. En pacientes adultos mayores debería hacerse un tiempo quirúrgico corto y por eso debería hacerse endovascular, menos cruento. Hay muchas cosas a tener en consideración, ¿ya? Pero lo que sí está claro, y eso es un concepto que es bastante retro en los médicos de hace muchos años, que dejaban que se enfríe el aneurisma y dejaban pasar los 21 días, eso está completamente en desuso. Hoy en día se sabe que la única forma de frenar un resangrado, la única forma de mejorar el pronóstico del paciente, sea cual sea el sangrado, es hacer una intervención temprana. O sea, si está en nuestra posibilidad, estabilizarlo, ponerlo a un monitor, subirlo a un avión si no tenemos cómo solucionar el problema y mandarlo a un lugar donde le puedan resolver el problema lo más pronto posible, eso es lo correcto.
desgraciadamente aterrizando en la realidad loretana, aquí todavía en neurocirugía está bastante abandonado. No tenemos microscopio, no tenemos angiógrafo, no tenemos equipo de microcirugía. Muchas de estas enfermedades tienen que ser derivadas. Y muchas de estas enfermedades ni siquiera llegan a ser derivadas porque simple y sencillamente los médicos que trabajan conmigo me van a dar la razón con eso, resangran y fallecen. Si no fallecen en el área crítica, fallecen en emergencia. Esa es la realidad, desgraciadamente, y se tiene que tomar una intervención sobre esto. Si no se hace una intervención sobre esto, la solución no es estar pagando aviones y mandarlo a Lima cada rato, ¿no? La solución en algún momento es empoderar a la especialidad y poder resolver la patología aquí. Para eso tenemos una nueva generación de neurocirujanos jóvenes que han llegado a Loreto, que tienen como reto esto. Este es un fragmento del libro de 7 aneurismas del doctor Loughton, una eminencia a nivel mundial de microcirugía, y él habla de que es un arte refinado, porque sí, demanda mucho entrenamiento aprender a abordar este tipo de enfermedades y generar el menor daño posible a través del espacio subaracnoideo. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Buenas tardes con todos. Agradecemos la ponencia del doctor Guillermo. Algunas preguntas del público, por favor. Entendido todo, y damos gracias al doctor, y a nombre de hacemos entrega de un pequeño certificado al doctor Guillermo Eduardo por la excelente exposición. Doctor.